Hola, soy Oscar Mata. Continuamos estudiando la declaración número 12 de la Iglesia de Dios y titulado El Reino de Dios. Y hoy particularmente vamos a ver la sección de El Reino de Dios en el presente. Recordemos que hemos dividido el Reino de Dios en tres fases. El Reino de Dios en el presente, luego el Reino milenial de Cristo y luego tendremos el Reino eternal de Dios. Hoy vamos a ver el reino de Dios en el presente, siempre basados en el libro de doctrina. En esto creemos de la Iglesia de Dios. Como hemos visto, el reino de Dios es un reino eterno. Dios siempre ha sido el rey del cielo. Aquí en la tierra, su reino comenzó con la creación y en el Edén, donde su voluntad fue hecha hasta que Adán y Eva desobedecieron. A pesar de que la humanidad cayó en el pecado, la soberanía de Dios continuamente se ha revelado en la vida de los hombres y mujeres fieles que redimió y sobre los cuales ha reinado en cada generación. Léase Hebreos capítulo 11. Después del llamamiento de Abraham, los patriarcas y Moisés, el reino de Dios se conoció en la tierra principalmente a través de la nación de Israel. Léase Éxodo 19, 5 y 6. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 5. En los primeros siglos después de su nacimiento, Israel practicaba la teocracia, que es un gobierno dirigido por derecho divino, donde Dios reinó a través de Moisés, Josué y por jueces como Samuel, por ejemplo. Hacia el fin de los días de Samuel, la gente rechazó la teocracia e insistieron que en su lugar un rey terrenal gobernara sobre ellos. Cuando recibieron a Saúl como rey, se le dijo a la gente que no habían rechazado a Samuel, sino a Dios mismo como su soberano gobernador. Léase 1 de Samuel, capítulo 8, versos 1 al 8. El reino de Dios tomó un giro en esa ocasión, pero el plan de Dios nunca se puede frustrar y su reino no cesó de ser. El segundo rey israelita, David, fue un monarca muy acercado a Dios. De hecho, estuvo más cerca de Dios que Saúl. Dios le prometió a David que su trono sería establecido para siempre. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Que nunca faltaría un hijo que reinara sobre el pueblo de Dios. Le hace Salmos 89, 3, verso 4, 27 al 37. Y Jeremías 33, del 15 al 26. En esas promesas está asegurado que el reino de Dios es una institución permanente entre los hombres. Aunque la línea de reyes por parte de David fue interrumpida después de 400 años, cuando Judá fue llevada a Babilonia, le hace Ezequiel 21 del 25 al 27, la promesa de Dios permaneció intacta, saltando de lo literal al hijo espiritual de David, que es Jesús, quien vino a ser el heredero del trono. Léase Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, Lucas 1, 32 a 33. Cuando Jesucristo, el más grande descendiente de David, vino predicando y enseñando, enfatizó el tema del reino. Él dijo: arrepentíos. Así exhortaba a las multitudes que lo escuchaban durante su ministerio. Y él decía, léase Mateo 4, 17, porque el reino de los cielos se ha acercado. Similarmente, Marcos 1, de los versos 14 al 15, reporta cómo nuestro Señor introdujo su mensaje del reino. Dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí el mensaje del reino se llama el evangelio, y el reino de los cielos se hace realidad en la familia humana cuando la gente cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados. El núcleo del mensaje de Jesús en los evangelios confirma que el reino de Dios en realidad vino a aquellos quienes escucharon, creyeron y siguieron a Cristo. La prueba de su presencia real sería vista en las derrotas que Jesús consistentemente le dio a la oposición. El reino de Satán de pobreza, ceguedad, cautividad, quebrantamiento, opresión y muerte había sido invadido por el Hijo del Hombre. Hombres y mujeres continuamente fueron liberados
para seguir al Señor en libertad de vida, cuerpo, alma y espíritu. En la persona y trabajo de Cristo, el reino de Dios había venido y triunfado. La promesa eterna se estaba cumpliendo. Revisemos la evidencia bíblica de que el reino de Dios está verdaderamente presente en la persona y el ministerio del Señor Jesús. Él dijo en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él les dijo a los principales sacerdotes y ancianos del judaísmo, quienes rechazaban diariamente su mensaje y ministerio, en Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que el reino no solo estaba presente en Jesús, sino también se acercaba un cambio de ciudadanía. En otra ocasión los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino. Y él les dijo en Lucas 17 versos 20 y 21, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Tomando la señal de estos dichos de Cristo, nos podemos referir a la fase presente del reino de Dios como el reino espiritual de gracia. Dios es el Rey, los discípulos de Cristo son sus súbditos, y el corazón y la vida de los redimidos son su dominio. Nuestro Dios reina. El reino sobre el cual Jesús enfocó su mensaje ya está presente. El liderazgo de este reino fue tomado del sacerdocio israelita y dado a los apóstoles y a los cristianos servidores de Cristo, a los que se pusieron a servir a Dios. Esta fase del reino de Dios todavía existe en la iglesia cristiana, donde millones dan su lealtad a Dios a través de Cristo Jesús. Al afirmar la realidad del reino presente entre y dentro de los que pertenecen a Cristo, también reconocemos que, y en otro sentido, el reino de Dios está por venir. Esta verdad también es vista en las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Óiganlo en las palabras de Jesús a la multitud en Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y también se los dijo a sus discípulos en la última cena, léase Lucas 22:18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Estas palabras de Jesús implican que el reino aún no ha venido en su forma pública y final, pero se espera en un punto desconocido en el futuro. Cristo Jesús no estaba entonces reinando ni gobernando literalmente sobre la tierra, ni lo haría hasta su regreso. El resto del Nuevo Testamento apoya el concepto que hemos visto en los evangelios. El reino de Dios ya está aquí en los corazones y vidas de cristianos, pero todavía no está en su forma final y gloriosa. En la siguiente lección vamos a hablar de esa siguiente fase. Vamos a hablar del reino milenial de Cristo. Esté pendiente. Paz a vosotros.